El libro o el ensayo El intelectual entre Edad Media y Renacimiento forma parte de los escritos de filosofía clásica de la serie medieval, publicado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su autora es María Teresa Fumagalli Beonio Brocchieri, con traducción de Silvia Magnavaca. Capítulo 1. Una persona nacida entre los años 1000 y 1400 no hubiera comprendido el significado de la palabra intelectualis, atribuida al hombre. Para quien frecuentaba la escuela, un hombre era, sobre todo, racional, animal rationale y desgraciadamente mortale. Pero esta definición era la definición válida para todo el género humano, una definición que provenía de Aristóteles. El adjetivo intelectual acompañaba distintos sustantivos con diversos matices en su significado. Así, la sustancia intelectual, opuesta a la sustancia material, era el espíritu o el alma. El conocimiento intelectual, opuesto al conocimiento sensible, era esa clase de conocedor que, dejando atrás el instrumento de los sentidos, se lanzaba a aprender las formas. Los aristotélicos hablaban también de placer intelectual, reservado a los elegidos y muy diferente del sensual, y de virtud intelectual, distinta de la moral, con arreglo al antiguo análisis de la ética a Nicómaco. ¿Guarda este preámbulo alguna relación significativa con el tema del intelectual en el medioevo? Indudablemente sí. El término moderno intelectual, que no indica una cualidad, sino una categoría de personas, entra en uso muy tarde en la Francia de fines del siglo pasado, y se refiere al siglo XIX, con el Manifeste des Intellectuels, que un grupo de escritores proclamaba su solidaridad con Zola a propósito del affaire Dreyfus. Con todo, este vocablo tan reciente se presta perfectamente a nuestro objetivo de individualizar el tipo de hombre que en los siglos medievales trabajaba con la palabra y con la mente. No vivía de la renta de la tierra, ni estaba obligado a trabajar con las manos. Y en mayor o menor medida, según cada caso, era consciente de su diversidad respecto de los otros grupos humanos. La razón de la adecuación del término intelectual a un grupo de hombres medievales radica también en un matiz semántico preciso, aun cuando sobreentendido de ese adjetivo, usado en aquel entonces en relación con la virtud, el conocimiento y el placer. De hecho,
en todos los contextos citados, intelectual significa algo que se considera más preciado y alto que su opuesto e indica una cualidad indiscutiblemente positiva. El juicio y la estima de los intelectuales medievales sobre sí mismos presentan este denominador común. Su actividad o profesión, a sus ojos, un valor particular, si bien a menudo cuestionado por los demás, respecto de las otras actividades o profesiones. Así pues, desde nuestro punto de vista moderno, parece haber plena legitimidad para hablar de intelectual medieval. Y el análisis de esta tipología nos ofrecerá, creo, ulteriores confirmaciones de ello. Por cierto, para aludir a lo que nosotros llamaríamos intelectuales, el hombre medieval usaba otros términos. Es interesante recordarlos porque de suyo ya nos indican varios tipos de intelectual. Maestro y profesor eran palabras idénticas en cuanto al significado de lo que sustancialmente se nombraba. Se trataba de personas que enseñaban después de haber estudiado. Pero es curioso que mientras que magíster indica una cualidad de elevación moral y dignidad indiscutible, profesor comporta a menudo un dejo de ironía sobre la jactancia y presunción de algunos personajes que confían demasiado en su propio saber. En una connotación negativa que encontramos, por ejemplo, en Abelardo, cuando habla de los profesores de dialéctica, y en Juan de Salisbury, cuando se muestra perplejo e irónico ante su verbosidad. Erudito y docto son términos más neutros y señalan a quien ha estudiado y acumulado un conocimiento hecho de libros. En cierto sentido, el término filósofo es menos significativo. Una ligera sospecha de laicidad respecto de quien estudia predominantemente la página sacra hace que su uso sea más raro. Filósofos son sobre todo los antiguos, aun cuando algún personaje con mucha conciencia reivindique el nombre para sí mismo. Sí, así es, Abelardo, que se declara filósofo del mundo y en un segundo momento filósofo de Dios. O Saiger y sus compañeros averroístas que dicen ser filósofos según un criterio muy preciso. Algunos de estos doctos se sienten viri scientifici. Bradwardine en el siglo XIV. Muchos se declaran speculativi, es decir, dedicados a la más alta actividad humana, según la visión platónico-aristotélica. Todos se sienten y son llamados literatos. Literatos es, pues, la categoría más amplia y por fuerza la menos precisa. Así se denominaban todos los que sabían leer y escribir,
y dominaban el mundo de las palabras, el discurso oral y escrito, prédica, lección o tratado. Estos constituían en aquellos siglos una exigua minoría frente al vasto grupo de los iletrados, llamado también idiotae, semplices o rudes. Algún iletrado era un término, a un iletrado era un término de amplio significado. Comprendía a quienes no sabían leer ni escribir, o sea, los que hoy llamamos analfabetos, pero también a quienes ignoraban el latín, la lengua por excelencia, o apenas lo sabían, es decir, que no lo podían escribir, pero lo comprendían un poco, como los lords ingleses del siglo XIV. Una cosa es segura, el literato era casi siempre, sobre todo en los primeros siglos después del año 1000, un clérigo, y por tanto, durante largo tiempo, los dos términos coinciden. En el siglo VII, Isidoro de Sevilla había sido preciso en la definición, pero vago en las indicaciones. Clérigo es quien se dedica a la vida religiosa y busca la perfección moral. Pero con el correr de los siglos nos encontramos con Giacomo de Viterbo, quien en el 13 declara: a veces inapropiadamente cualquier literato es llamado clérigo por el hecho de que los clérigos deben ser literatos. Un siglo después, Conrado de Mechenberg, al describir la organización escolástica, llama clérigo a todo miembro de la estructura de la escuela, sin distinción de nivel de estudio o de facultad. A pesar de estas oscilaciones, aún más del proceso de laicización de la misma figura de los clérigos, estos emergen como un grupo perfectamente individualizable y una fuerza que, en la sociedad de aquellos siglos, guiaba tanto la organización como el disenso. Puede resultar útil distinguir un sentido fuerte y un sentido débil de intelectual. Dos tipos entre los cuales se extiende toda una gama de actividades que con toda legitimidad se llaman intelectuales. Llamaremos intelectual en sentido fuerte al hombre que no solo desarrolla una actividad intelectual, sino que también se compromete a transmitir esta capacidad suya de su búsqueda, dotada de sus instrumentos, de su itinerario de desarrollo y de metas bien definidas. Es natural que sea ante todo maestro, por ente magíster, en la escuela de entonces. En cambio, un sentido débil de intelectual es propio del término aplicado a los hombres que han servido de la inteligencia y de la palabra, pero cambiando a menudo de papel y de contexto en su actividad, de una manera que frecuentemente revela indiferencia respecto del fin del propio trabajo. Estos hombres han sido en su vida diplomáticos, miembros del clero, obispos, escritores freelance, preceptores como Juan de Salisbury y Vicente de Beauvoir. En ellos se advierte una conciencia menor de su diversidad.
que creo corre pareja a su no ser maestros interesados en transmitir, como artesanos en el taller, los instrumentos del propio oficio al discípulo. Pero, puesto que encontramos al intelectual en sentido fuerte y pleno ya al comienzo de nuestro examen, y en un contexto perfectamente individualizable, el de la ciudad, y la escuela parece ser útil para iniciar nuestra historia desde la Europa posterior al año 1000 con su gran transformación. Capítulo 2. El despertar de la vida de las ciudades, movimiento inverso al que había caracterizado los tiempos a partir del tercer siglo de nuestra era, es seguramente un fenómeno lento. Con todo, en el siglo XII, asume un perfil tan nítido que no solo los historiadores modernos a la distancia, sino aún los hombres de entonces han podido advertirlo y saludarlo con sentimientos sin duda diversos: complacencia, orgullo, horror, pero siempre como un hecho inequívoco. En la Europa del siglo XI, los centros urbanos eran todavía pocos y débiles. La iniciativa cultural estaba, por ende, en manos de las abadías y de las pocas catedrales en condiciones de organizar y administrar la enseñanza. En la atmósfera enrarecida, todavía tan tangible, de este siglo, se muestran como ejemplo los itinerarios paralelos de Lanfranco de Pavía y del gran Anselmo de Aosta. Lanfranco, nacido pocos años después del 1000, había estudiado Derecho y Artes Liberales en Bolonia y fundado una escuela en Avranches, Francia, habiendo ingresado en el monasterio normando de Bè. Dirige allí una escuela que cobraría cada vez mayor celebridad en el mundo cultural de la época. Es en ella donde estudia Derecho el gran canonista Yves de Chartres. En 1070, Lanfranco es arzobispo de Canterbury, donde muere 20 años después. De buen grado se suele citar esta carrera tan típicamente medieval y tan extraña a nuestros ojos modernos. Una carrera internacional que se desarrolla en regiones muy diferentes entre sí por su lengua, en tiempos en que las comunicaciones no eran todavía accesibles ni fluidas. Sin embargo, la lengua latina y las instituciones monásticas ofrecían, supuestamente, esa reconfortable uniformidad de contexto esencial para un intelectual que era también un organizador. Leamos este pasaje de Lanfranco. Cuando el objeto de la disputa se puede explicar más claramente mediante las reglas del arte de la lógica, en la medida de lo posible, escondo las reglas lógicas en las fórmulas de la fe, porque no quiero parecer más confiado en dicho arte que en la verdad y en la autoridad de los santos padres. En esta actitud, que sería poco generosa definir solo como prudente, podemos advertir, junto con los primeros tímidos intentos de una sustancial confianza en la lógica,
el sustrato profundo y vivo de la vida monástica. Esta se distingue de aquella otra, que en poco tiempo más hará su aparición, es decir, la cultura de la escuela urbana, aún en el nivel teórico, mientras el problema de la última será el certificare fidem. Los monjes parecen comprometidos en clarificare fidem. Con todo, no podemos sustraernos a la impresión de que la carrera de por sí interesante de Lanfranco prefigura la más conocida y prestigiosa de Anselmo de Aosta. Anselmo llega a su prior en 1063 y a abad en 1078, en el mismo monasterio de Bec, fundado por el caballero normando Erduino. Arribará también él a Canterbury como arzobispo en 1093, cuando la querella de las investiduras era disputada entre el rey inglés Enrique Beauclerc y el pontífice romano Pascual II. Sería difícil definir a Anselmo como un intelectual. En él, el ambiente sereno del claustro y su atmósfera de meditación prevalecen sobre la investigación. Sin embargo, ¿cuántos rasgos de intelectual tenía este santo monje y arzobispo? Sobre todo, el de la necesidad de encontrar en la fe una intelección, una comprensión. Después, él de comunicar a sus monjes, hermanos y a la vez discípulos, un instrumento que era al mismo tiempo intelectual y cultural. Hasta la forma de una de sus obras mayores, el Monologion, estructurado a manera de disputatio, es otro de esos rasgos. Por último, también lo es la necesidad intelectual de buscar una confrontación rigurosa y apasionante como la que sostiene en el Incipiens de Proslogion. Pero la fe es un hecho individual y en sí mismo no transmisible. Con ese carácter de la meditación anselmiana se vincula la cualidad esencial de su enseñanza y lo distingue de la de los maestros de las clases de las escuelas urbanas que comienzan a aparecer. En la quietud protegida del monasterio, Anselmo enseña a discípulos que son también hermanos. Entre maestro y alumno no hay esa relación económica que se da, en cambio, fuera del claustro. Una relación real entre quien da y quien recibe. La búsqueda de Anselmo todavía se parece mucho a una plegaria. Es un ejemplo de meditación tácita, hecha consigo mismo y comunicada después a los hermanos. Roselino es un contemporáneo más joven que Anselmo, pero la relación con sus alumnos, ha enseñado en Compiègne, Tours y Loges, tenía que ser muy distinta y a juzgar por lo poco que sabemos al respecto. Obispo de Soissons y después arzobispo de Reims, maestro urbano, Roselino no mantiene ningún vínculo de familiaridad con su discípulo mejor dotado, Abelardo,
como nos hace saber una carta bastante dura y distante. Abelardo había sido un simple y probablemente poco amado alumno que pagaba sus clases. La escuela catedralicia de Tours era precisamente una de las que desde fines del siglo XI testimoniaba positivamente la actividad del episcopado de Francia. Ante una Alemania casi vacía y ante regiones italianas poco desarrolladas, las escuelas de la Homs, Reims, Chartres, Orléans, Tours y París ofrecían un panorama muy diferente, al que contribuían la paz garantizada por los capetos y el extraordinario desarrollo económico de la dulce región de la Galia. Cada uno de los centros brillaba en el estudio de una disciplina particular. Se iba a Laon para instruirse en teología, salvo que quedara uno desilusionado después, como el inquieto Abelardo. Se aprendía en Chartres la física, es decir, la combinación de la filosofía natural y la página sacra. En Orleans se estudiaban los poetas, en París retórica, dialéctica y teología. La estructura y la vida de las ciudades se regían ya por el trabajo especializado y dividido. La enseñanza era de uno de estos trabajos, como las actividades artesanales y comerciales. Así se tornaba necesaria su definición precisa, la cual se dio mediante una indicación de los deberes, ventajas y áreas en los que esta actividad podía ejercerse y de los tiempos que pautaban el trabajo del docente y del estudiante. Un ejemplo: en una de sus primeras estancias en París, y para evitar otras querellas, Abelardo va a enseñar al monte de Santa Genoveva, a donde volverá años más tarde siendo un hombre maduro, famoso y desdichado. Monte que apenas queda fuera de la jurisdicción del Scolatius. Este, por encargo del obispo, debía asignar la licencia docendi gratuitamente, por cierto, pero sobre la base de requisitos considerados indispensables. En tal contexto, que cambia al ampliarse los nuevos centros, al darse nuevas concesiones de estatus social y jurídico a maestros y estudiantes, pero también con un creciente endurecimiento de las estructuras, nacerá la universidad. El primer momento de disciplina de este crecimiento es dictado por el Concilio Laterano en 1179, que establece que cada capítulo de la catedral tiene el deber de mantener una escuela, pero otras cartas vendrán a asignar en los diversos centros. Asignar el desarrollo de esta nueva institución. Algunos de estos documentos revelan la voluntad de la Iglesia de mantener el monopolio de esa actividad. Otros, la resistencia de los maestros y los estudiantes. Esto generaba tensión. Cuando en el 1200 el Papa y el Rey acordaron equiparar el estudiante al clérigo, se aplacaron los tumultos que habían ensangrentado las calles y las tabernas entre las iglesias de Saint-Germain-des-Prés y el río. Como ocurre a menudo, los documentos y las leyes, al regular un fenómeno espontáneo, apagan su impulso inicial. Más tarde, algunos lo advierten y echan de menos esta primera fase desordenada y vital.
50 años después, el canciller Felipe de Greve escribirá: en un tiempo, cuando cada maestro enseñaba por su cuenta y de la universidad no se conocía ni siquiera el nombre, había amor al estudio. Ahora son raras las lecciones, la enseñanza se reduce a muy poco y el tiempo sustraído a las clases se consume en discusiones vanas. Si damos una mirada al contexto doctrinal en el que actuaba nuestro intelectual desde la mitad del siglo XII al XIII, notamos que el ambiente material se presenta más diferenciado según el centro que se tenga en cuenta, dadas las condiciones que la escuela debía mantener con los distintos poderes políticos: el rey de Francia en París, el emperador en Bolonia, el papa donde quiera, mientras que el recorrido doctrinal tiene un desarrollo más homogéneo y presenta una tendencia más uniforme en las diferentes universidades. Esto involucra directamente la evolución de la figura del maestro y sus incumbencias. Las distintas disciplinas estaban organizadas en la antigua estructura de las 7 artes liberales. El trivium, constituido por la gramática, la lógica y la retórica, repito, el trivium, constituido por la gramática, la lógica y la retórica, y el quadrivium, dado por la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Este camino a la sabiduría se vivía como un preámbulo a la máxima expresión del conocimiento humano, o sea, a la doctrina de la salvación del alma, la teología. Pero el vínculo con esta nunca fue tan lineal como se lo presenta en la clásica relación entre domina, la teología, y ansillae, el conjunto de las demás disciplinas. Sea de ello lo que fuere, si aprender y enseñar teología se consideraban el fin y la coronación de la doctrina y de la carrera del intelectual, de hecho, y en algunos casos muy rápidamente, las disciplinas que pertenecían a los cursos preparatorios, es decir, las de las artes liberales, la medicina y el derecho, fuera del seno de la enseñanza propedéutica, se volvieron autónomas. La ampliación y la liberación de las disciplinas tiene lugar bajo la presión de 2 fenómenos. De un lado, los contenidos de cada ciencia del trivium y del quadrivium se multiplicaron al multiplicarse las fuentes. De otro, es la misma estructura séptuple que estalla y se divide en nuevos campos de indagación. Capítulo 3. Justamente en los albores de esta época, en la primera mitad del siglo XII, una figura, Abelardo, responde a casi todos los requisitos del intelectual en el sentido fuerte del término. Sigue siendo ejemplar una declaración contenida en su autobiografía: la historia calamitatum mearum. Y notemos de paso que también escribir una autobiografía es un fenómeno, si no único, raro. Tal declaración reza así: fue la extrema pobreza en la que yo vivía la que me impulsó a abrir una escuela. Y así, recurriendo a la única disciplina que conocía, en lugar de trabajar con las manos, apelé al trabajo de la palabra. Abelardo alude aquí
a su actividad en la escuela del Paracleto, fundada cerca de Troyes, donde enseñó las dos disciplinas que eran las más caras, la lógica y la teología. Abelardo, bretón testarudo, se había hecho conocer muy tempranamente, abandonando su derecho de primogenitura y con él la carrera de caballero. Se había lanzado con pasión al estudio de la lógica, que llamaba, siguiendo a Agustín, la ciencia de las ciencias. Ejemplares para el estudio de la figura del intelectual en el siglo XII, época del Renacimiento, con los primeros pasos de su carrera, subrayados por su carácter tenaz y sus tomas de posiciones siempre originales. Nos encontramos, pues, en la feliz situación de poder estudiar más allá del personaje y un tipo. El lenguaje de la autobiografía es militar, como ha sido notado. Quiere, entre comillas, tomar por asalto la ciudadela de los estudios, París. Cierra comillas. Se prepara para serios continuos a escuelas y cátedras, estudia y lleva a cabo, entre comillas, estrategias diversas, como la aproximación gradual desde Médum y Corbeil hasta el centro anhelado, la nueva Atenas. Ahora bien, si en el relato el lenguaje es a menudo el propio de caballero, el comportamiento, como vimos en la frase escrita a propósito de Paracleto, es propio del mercader. Así como éste vendía su tiempo, se conocen las luchas que precedieron al reconocimiento de la ética del mercader. De manera semejante, el maestro vendía su saber. Pero tiempo y conocimiento